Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace de Euler por una integral. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a Euler elevado a la 4t por la integral definida de 0 a t de 3t por el coseno de 7t por su respectivo diferencial de dt. Para desarrollar el presente ejercicio nos vamos a apoyar en la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de Euler elevado a la 4t por la integral definida de 0 a t de 3t por el coseno de 7t por su respectivo diferencial de dt. Vamos a hallar básicamente lo que tenemos acá, la transformada de Laplace de Euler a la 4t por la integral definida de 3t por el coseno de 7t por su respectivo diferencial de dt. Vamos a mejorar esto acá. Si observamos detenidamente, acá tenemos Euler a la t en general por una función. Esto no es más que el primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores y recordemos lo que nos dice. El primer teorema de traslación dice que la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general es igual a f de s menos a. Ese es el primer teorema de traslación. Recordemos que a representa al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a representa el 4, que es coeficiente de la variable t. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos como primer factor Euler a la 4t, y acá en el primer teorema de traslación está en el segundo factor. El orden no importa, ya que podemos aplicar propiedad conmutativa. Por lo tanto, para aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función en general f de t es igual a f de s observemos que por el hecho de tener el factor Euler elevado a la at, la función pasa de f de s a f de s menos a. Por el solo hecho de tener el factor Euler a la at, la función pasa de f de s a f de s menos a. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso, la función del ejercicio en particular es la integral definida de 0 a t de 3t por el coseno de 7t por d de t. A esto nos tocaría hallarle entonces la transformada de Laplace. Y posteriormente aplicamos la traslación para que pase la función de f de s a f de s menos a. Procedemos entonces. Diríamos que f de s es igual a la transformada de Laplace
de la integral definida de 0 a t de 3t por el coseno de 7t por su respectivo diferencial d de t. Tenemos el factor Euler elevado a la 4t. Esto hace que se produzca la traslación. Entonces decimos que donde S se traslada o se desplaza a S menos A, pero nuestro A es el coeficiente de la variable t, que en este caso es 4. Para que la función logre desplazarse o trasladarse de f de s a f de s menos A. Tenemos el factor Euler a la 4t. ¿Qué tenemos que hallar ahora? Nos toca hallar la transformada de Laplace de una integral definida de 0 a t. Para hallar la transformada de Laplace de una integral definida de 0 a t, nosotros demostramos un teorema en general que dice lo siguiente. En videos anteriores está esa demostración y dice que la transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t de una función en general f de t por su respectivo diferencial d de t es igual a 1 sobre s por la transformada de Laplace de dicha función f de t. En general, este es el teorema de la transformada de Laplace de una integral definida. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema en nuestro ejercicio en particular. Tenemos por lo tanto lo siguiente. Tenemos que f de s es igual. Aplicando el teorema sería 1 sobre s por la transformada de Laplace de dicha función, que en nuestro caso en particular es 3t por el coseno de 7t, coseno de 7t, donde s se traslada o se desplaza a s menos 4. Estamos dando aplicabilidad a dicho teorema. 1 sobre s por la transformada de Laplace de dicha función. 1 sobre s por la transformada de Laplace de dicha función. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos aquí que hallar la transformada de Laplace de 3t por el coseno de 7t. ¿Qué es 3? 3 es una constante. Por lo tanto, estamos frente a la transformada de Laplace de una constante por una función en general. Eso nos hace recordar a la segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores, y recordemos lo que dice. Dice en general que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general f de t, es igual a esa constante A por la transformada de Laplace de dicha función f de t en general. Vamos a darle aplicabilidad a esta segunda propiedad de linealidad, paso a paso. Tendríamos por lo tanto lo siguiente. F de s es igual a 1 sobre s que multiplica a 3 por la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de t por el coseno de 7t. Coseno de 7t. Donde s se traslada o se desplaza a s menos 4. Le hemos dado cumplimiento a la aplicación de la segunda propiedad de linealidad. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace de t por el coseno de 7t. Cuando vemos una estructura como esta, necesariamente debemos de recordar
el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Dice en general que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual. Acá tenemos un producto en el numerador 1 por 3, simplemente 3, sobre s, que multiplica, aplicando el teorema de la derivada, sería menos la derivada con respecto a s. Vamos a mejorar esta d. La derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función, que en este caso es coseno de 7t, coseno de 7t, donde s se traslada o se desplaza a s menos 4. Estamos dándole aplicabilidad al teorema de la derivada. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace del coseno de 7t. Para hallar la transformada de Laplace del coseno de 7t, nosotros ya demostramos un teorema en videos anteriores en general, el cual dice lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace del coseno de AT en general es igual a S sobre S al cuadrado más A al cuadrado, donde A representa al coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno. En nuestro caso en particular, el A está representado por el 7, coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual. Acá en el numerador tenemos más por menos, recuerden que nos da negativo, nos da menos. Menos 3 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s. Aplicamos el teorema y nos quedaría en el numerador s sobre s al cuadrado más 7 al cuadrado, donde s se traslada o se desplaza a s menos 4. Y le hemos dado aplicabilidad a este teorema, transformar la Laplace del coseno de AT en general. Aquí tenemos un cociente en el cual observamos que el segundo término está expresado como una potencia. Podemos resolver eso. Y además, donde tengamos s, lo vamos a reemplazar por s menos 4, que es la traslación. Donde tenemos s, tanto en el numerador como en el primer término del denominador. Vamos a proceder a hacer ese paso y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 3 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, donde tenemos s lo reemplazamos por s menos 4. En el numerador s menos 4 sobre s menos 4 elevado al cuadrado, dado que el s está elevado al cuadrado. Se conserva el exponente, más este segundo término está
como potencia lo resolvemos 7 al cuadrado, recordemos que nos da 49. Y cerramos nuestro paréntesis. Ya a la función le aplicamos el primer teorema de traslación, pasó de f de s a f de s menos a en su totalidad. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un cociente al cual le debemos de hallar la derivada. Antes de hallar la derivada de este cociente, yo prefiero desarrollar este primer término que tenemos en el denominador, que está elevado al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. Recordemos de álgebra elemental cómo se desarrolla. En álgebra elemental nosotros tenemos lo siguiente: a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, es igual al cuadrado del primer término menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo término, más ese segundo término elevado al cuadrado. Vamos a darle aplicabilidad a dicho desarrollo y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a menos 3 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a elongar la línea divisoria y quedaría el cuadrado del primer término, haciéndolo paso a paso, menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo, más ese segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término del denominador, que es 49. El numerador lo conservamos tal cual como está, que es s menos 4. Vamos a proceder a particionar el tablero para continuar. Vamos a particionarlo a esta altura para continuar. ¿Qué tenemos ahora? Observemos que en el denominador tenemos unas operaciones indicadas que debemos de resolver. Procedemos entonces a resolverlas y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que f de s es igual menos 3 sobre s menos 3 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a poner nuestra línea divisoria, tenemos como primer término del denominador s al cuadrado, s al cuadrado menos, tenemos 2 por 4, 8, 8s como segundo término del denominador, 8s. Luego tenemos 4 al cuadrado nos da 16, y 16 más 49 serían 65. Tendríamos 16 más 49. 65. Sería más 65. 65. Podemos borrar la línea ahogada, quedó muy larga, y conservamos el numerador, que es s menos 4. S menos 4. Cerramos. Vamos a borrar la operación auxiliar. ¿Qué nos toca hallar ahora? Nos toca hallar la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar dicha regla de derivación allá en cálculo diferencial. La regla en general dice lo siguiente. Dice que cuando tenemos la derivada en general con respecto a x de un numerador u sobre un denominador v, esto es igual a el denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x en general del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esa es la regla que me permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tendríamos lo siguiente: f de s
es igual a menos 3 sobre S, que multiplica, pongamos la línea divisoria, voy a ponerla bastante elongada la línea divisoria, y nos quedaría denominador, que en este caso es S al cuadrado. S al cuadrado menos 8S más 65, que multiplica a la derivada con respecto a S de el numerador, que en este caso es S menos 4, menos ese numerador que es S menos 4 por la derivada con respecto a S del denominador, que es S al cuadrado menos 8S más 65. Cerramos, elongamos y cerramos el paréntesis mayor. Sobre el denominador al cuadrado, que es S al cuadrado menos 8S más 65 al cuadrado. Estamos dándole aplicabilidad a la regla para derivar un cociente. Vamos a proceder a particionar esta sección del tablero para evitar cualquier tipo de confusión. ¿Qué tenemos que hallar ahora? La derivada de una variable con respecto a ella misma, o sea, la derivada de S con respecto a S. Para hallar esta derivada vamos a recordar dicha regla de derivación en cálculo diferencial. Allá en cálculo diferencial teníamos que la derivada con respecto a x en general de x es igual a 1. Y también nos toca ya la derivada de 4, que 4 es una constante. Recordemos dicha regla de derivación. Dice en general lo siguiente, que la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante, es igual a 0. Apliquemos esas dos reglas de derivación y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 3 sobre s, que multiplica, vamos a poner nuestra línea divisoria aquí, que multiplica a s al cuadrado menos 8s más 65. Multiplica derivada de una variable con respecto a ella misma, habíamos dicho que es 1, menos la derivada de 4, que es una constante, habíamos dicho que es 0, menos s menos 4, que multiplica la derivada de s cuadrado. ¿Qué es s cuadrado? Es una potencia. Recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de una potencia. En general dice lo siguiente. Dice que la derivada con respecto a x de a a la n es igual a n por a la n menos 1. Por lo tanto, derivada de s cuadrado es 2s menos la derivada de 8s, que es 8s, la derivada de una constante por una variable. Vamos a recordar dicha regla de derivación, lo que nos dice. Dice en general lo siguiente, que la derivada con respecto a x de c, siéndose una constante y x una variable, es igual a ¿qué? A la constante por la derivada con respecto a x de x. En general esa es la regla. Por lo tanto, derivada de 8s sería 8, que es la constante, por la derivada de s con respecto a s, que habíamos dicho que es 1, 8 por 1, simplemente 8. Más la derivada de 65, que es 65, es una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, aquí sería más 0 y cerramos nuestro paréntesis mayor. Sobre el mismo denominador, que en este caso es s cuadrado menos
8s más 65 al cuadrado. 65 al cuadrado. Tenemos que resolver las operaciones indicadas en el numerador y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos 3 sobre s, que multiplica, vamos a erogar la línea divisoria, que nos queda en el numerador. 1 menos 0 simplemente es 1, y 1 por todo el polinomio nos da el mismo polinomio. 1 por s cuadrado nos da s al cuadrado, menos 1 por 8s nos queda 8s. 1 por 65 queda más 65, menos s menos 4, s menos 4, que multiplica a 2s menos 8 más 0 quedaría menos 8. Cerramos y conservamos el mismo denominador. En este caso es s al cuadrado menos 8s más 65 al cuadrado. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un producto de dos binomios en el numerador. Vamos a desarrollarlos y nos quedaría lo siguiente. F de s es igual a menos 3 sobre s, que multiplica, ponemos la línea elongada y nos queda s cuadrado menos 8s más 65 menos s a la 1 por 2s nos da 2s al cuadrado, más por menos nos da menos, s por 8 nos da 8s, menos por más nos da menos, 4 por 2, 8s, 8s menos por menos nos da más, 4 por 8 nos da 32. Cerramos paréntesis aquí, cerramos acá. Conservamos el mismo denominador, en este caso es s al cuadrado menos 8s más 65 al cuadrado. Vamos a desarrollar la reducción de términos semejantes en el numerador y nos quedaría lo siguiente. F de s es igual a menos 3 sobre s, que multiplica, vamos a poner la línea divisoria, s al cuadrado menos 8s más 65 menos 2s al cuadrado, 2s al cuadrado. Acá tenemos menos 8s, menos 8s nos da menos 16s, menos 16s por menos nos da más 16s. Tenemos aquí menos por más nos da menos 32. Podemos cerrar el paréntesis mayor y continuamos con el mismo denominador, que es s al cuadrado menos 8s más 65 al cuadrado. Vemos que podemos reducir términos semejantes en el numerador y quedaría lo siguiente. F de s es igual a menos 3 sobre s, que multiplica, aquí tenemos una s al cuadrado menos 2s al cuadrado, quedaría menos s al cuadrado. Tenemos menos 8s más 16s serían más 8s más 8s, que nos queda
Nos queda 65 menos 32. 65 menos 32. Hacemos 65 menos 32. Decimos 5 menos 2 nos da 3. Y 6 menos 3 nos da 3. Por lo tanto nos da 33 positivo. Más 33. Podemos borrar. Cerramos y conservamos el mismo denominador, que es s al cuadrado menos 8s más 65 al cuadrado. Vamos a borrar esta operación auxiliar. Miremos qué nos queda en el numerador. Nos queda multiplicar menos 3 por todo el polinomio del numerador, y por lo tanto quedaría lo siguiente, que f de s es igual a 3, y decimos, vamos a multiplicar menos por menos, producto de signos iguales, recuerden que nos da positivo, daría menos por menos nos da más, quedaría s al cuadrado, menos por más nos da menos 8s, menos por más nos da menos 33. Acá podemos cerrar y conservamos el mismo denominador, que es s, que multiplica a s al cuadrado menos 8s más 65 al cuadrado. Este sería nuestro resultado. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular de color verde, como es nuestra costumbre. Para resaltarlo en lo posible, vamos a resaltarlo en esta cuadrícula rectangular. Ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Vea que lo hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan a veces, algunas operaciones las desarrollamos con el fin que quede todo el proceso detallado, paso a paso, sin omitir nada, para que sea entendible por cualquier estudiante que está en proceso de aprendizaje. Como es costumbre en mi canal, en la medida que voy desarrollando los ejercicios, voy tomando nota en el margen derecho del tablero de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio, para ir justificando el paso a paso. Siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.